Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Ok, repita conmigo: Padre Celestial, estoy listo para oír y entender tu bendita palabra. Dígale: Padre, yo recibo abundante revelación por la fe. Te pido que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es viernes 14 de octubre de este año de confirmación del 2016. Y vaya que es un año de confirmación. Yo estoy alegre por eso. Se confirman los que son de Dios, los que son de la visión, los que son del llamado que Dios ha puesto en mi vida. Usted es del llamado y está aquí confirmado. Le doy gracias a Dios por eso. Vamos a estudiar entonces el versículo que nos ocupa el día de hoy en Romanos capítulo 1, en el versículo 8. Romanos 1:8 lo vamos a dividir en tres partes. Primeramente hablaremos de la importancia del agradecimiento. Número 2, hablaremos de Jesús como el mediador, su ministerio actual de mediación, de mediador. Y número 3, la importancia de que nuestra fe se divulgue, se dé a conocer por todas partes. En esas tres secciones vamos a dividir este versículo que estudiaremos el día de hoy, que es Romanos 1:8. Veamos la primera parte. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Esa es la primera parte que vamos a estudiar. Nótese que se introduce diciendo primeramente, dando a entender que del 1 al 7, de los versículos del 1 al 7 era solo el saludo. Por eso en el 1:7 dice gracia y paz, porque apenas está terminando de saludar a la iglesia de Roma. Y ya en el 8, como diciendo, ahora sí, lo primero que les quiero compartir, y ahí está lo primero, ¿qué fue? La gratitud. Dice: primeramente doy gracias a Dios. La frase primeramente quiere decir prioridad. Hay prioridades en nuestra vida. Yo creo que todo es importante. Yo creo que pedirle a Dios es importante. Creo que interceder por alguien más es importante. Pero de todo lo que hacemos, creo que una de las prioridades es el agradecimiento, el ser agradecidos. Por eso dice Pablo: primeramente doy gracias a Dios. Entonces el agradecimiento es una prioridad, no tan solo para Pablo, sino debe ser para nosotros también. Sígueme en una secuencia de versículos que te voy a compartir para relacionar la alabanza con el agradecimiento. Es decir, ¿qué lugar ocupa el ser agradecido con la alabanza? Y vamos a ver si es lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no. Pudiéramos decir que el agradecimiento es parte de la alabanza. Ahorita lo voy a explicar. Comencemos esta secuencia de versículos en Isaías 60:18. Dice así: 60:18, por favor, de Isaías. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Atención con lo que sigue. Dice: sino que a tus muros llamarás salvación. Hoy no voy a hablar de esos muros, pero sí voy a hablar de lo segundo. Dice: y a tus puertas llamarás, a tus puertas las vas a llamar alabanza. Tus puertas llamarás alabanza. Es decir, que una de las formas de llamarle a la alabanza es nuestras puertas. ¿Por qué le llamó nuestras puertas?
Porque así como se le abren puertas al diablo, se le deben abrir puertas a Dios. Cuando le abrimos puertas al diablo, le estamos dando lugar a que nos mate, nos enferme, nos destruya, etc. ¿Y cómo se le abren puertas al diablo? No perdonando, confesando lo incorrecto, no diezmando, no congregándose, murmurando, rebelándote, pecando, etc. Más de 24 puertas abiertas hemos estudiado. Pero ¿cómo se le abren las puertas a Dios? Una de las formas de abrirle las puertas para que Él haga todo lo que tiene que hacer dentro de nosotros es la alabanza. Ahí dice, y a tus puertas, alabanza. A las puertas las vas a llamar alabanza. Ahora, ¿cómo deben de estar esas puertas? Si las puertas significan alabanza, váyase al versículo 11 de ese mismo capítulo. Mire, tus puertas, y ya definimos cuáles son esas puertas. ¿Cómo las ibas a llamar esas puertas? Alabanza. Tus puertas estarán de continuo abiertas. De acuerdo a la revelación que te estoy compartiendo, ¿qué significa la frase tus puertas estarán de continuo abiertas? Que siempre debemos tener una actitud de ¿qué? De alabanza. Una persona que está alabando a Dios todo el tiempo tiene sus puertas de continuo abiertas, pero para Dios. Y no solo para Dios, sino para que la gente te traiga dinero a ti. No te quería mencionar eso, pero como te quiero alegrar. Mira, vamos a terminar de leer el versículo. Tus puertas estarán de continuo abiertas. Eso es alabar a Dios. No se cerrarán de día ni de noche. ¿Cuánto te alaban de día y de noche? Hasta en la madrugada cantas tú. Así dice el Salmo 149. Canten aún sobre sus camas. Mira, dice, ¿para qué? Si tú me preguntas, ¿para qué tanta alabanza, hombre? Mejor alabar a Dios ahí nomás, en el culto. No, de día y de noche. ¿Para qué? Mira, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Ese es el resultado de los que alabamos a Dios. La gente viene y nos trae a nosotros. Sucede con todos los que alaban a Dios de todo corazón. Ok, pero ¿qué significa alabanza? La palabra alabanza es una palabra griega que es eulogeo. Eulogeo. De ahí viene elogiar. Cuando elogiamos a Dios, lo estamos alabando. Sin embargo, no todo es elogiarlo. ¿Qué es elogiarlo? Decirle hermoso, bello, todas sus virtudes que le puedes decir, maravilloso, poderoso. Pero antes de alabar a Dios, hay algo que pocas gentes han considerado. Vamos al Salmo 100, versículo 4. Aquí está la revelación. Dice, entrad por sus puertas. ¿No le das gracias a Dios que ya definimos cuáles son las puertas? ¿Cuáles son las puertas? ¿Les estoy hablando en chino o en español? ¿Verdad que les estoy hablando con revelación? Entrad por sus puertas, en otras palabras, si le vas a alabar, antes de elogiarlo, dale gracias. Mira, entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, antes de cualquier elogio que le puedas decir al Señor, eres grande, eres maravilloso, eso es bueno, pero lo que le precede, lo que va antes, ¿qué es? Padre, gracias. En otras palabras, que tu alabanza primero lleve gratitud. Siempre introdúcete con gracias. Y eso es hasta aquí en la tierra, tenemos que ser muy agradecidos. La gente agradecida, se le abren las puertas en todas partes. Porque eres agradecido, no gracias. No, muy gracias. Hoy en día la gente ya no dice gracias, dice ya era hora. Porque estamos viviendo, sin lugar a dudas, una generación muy ingrata. Y lo voy a demostrar. Vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 4, donde yo encuentro, del 1 al 4, encuentro los 3 seises del espíritu del anticristo. El número de la bestia, el número del anticristo, de acuerdo a Apocalipsis, es 666.
Y no es casualidad que aquí encontramos 3 grupos de 6 que vienen siendo las características de una generación que iba a operar bajo el espíritu del anticristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Qué significa anti? Es una palabra griega que significa contra. Anticristo, contra el ungido. Contra el ungido. O sea, contra la unción. En el tiempo de Cristo es contra Cristo, el ungido de ese tiempo. Pero Dios tiene ahora ungido. Yo soy un ungido, y también el que te da clases allá es un ungido, y hay diferentes unciones. Me dijo una persona que quería pelear conmigo: yo también estoy ungido, me dijo. ¿Usted cree que esa es la actitud correcta? Le dije: claro que estás ungido, nada más que a mí me ungieron como tu apóstol. ¿Alguien comprende? Son diferentes unciones. A mí me ungieron para dirigirte a ti. Aleluya. Así que un espíritu terrible de rebelión. Yo también estoy ungido, me dijo. Échale ganitas, pues. Espíritu del anticristo, o sea, antiunción, antiungido. Ahora, ¿por qué digo esto? Mira las características que describe Pablo. Todos atentos acá. Tú eres un maduro, me dice. No se me distraiga con nada. O sea, si pasa un caballo, un tren, usted está atento aquí. Amén. A ese nivel quiero que llegues. Con todo respeto, bueno, usted no es ningún tren, Nada más estoy enseñando a la gente que sea así, bien atentos, que nada te mueva. Así me gustaba hacer a mí en la universidad, atento. Yo no podía entender cómo gente iba a mascar chicle. Y bueno, continuamos. Por algo unos llegan más lejos que otros, y en la fe es exactamente lo mismo. Anticristo es antiungido. Vamos a ver 3 seises aquí, mira. Cuando yo mencione la primera característica, usted va a decir 1, y cuando mencione la segunda característica, usted va a decir 2, y así hasta formar los 3 grupos de 6. Pero antes vamos a leer el versículo 1. Dice: también debes saber esto, dice Pablo. O sea, lo que debes de saber, que en los postreros días, o sea, ya en estos tiempos postreros, quiere decir los últimos, vendrán tiempos peligrosos. Y no se refiere necesariamente a que son tiempos peligrosos, hay mucho narcotráfico, muchos secuestros, mucha maldad. Claro, en ese sentido, claro que también lo incluye. Pero mire, ¿a qué se refirió Pablo con tiempos peligrosos? Fíjese, ¿qué características va a tener esta generación, esta gente de estos últimos tiempos? Veamos ahora sí en el versículo 2. Porque habrá hombres, ahí va la primera característica, y usted me grita para que lo oigan por internet. 1, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está el primer 6. Ponlo ahí en tu Biblia, ahí pon una flechita, 6. Le faltan 2 6 para completar el espíritu del anticristo. Ahí mira. ¿Dónde nos quedamos? Desobedientes a los padres, ¿verdad? Ok, ahí va el que inicia el segundo 6, mira. Ingratos. Peligrosos los ingratos. Ingratos. ¿Qué número es el ingrato? 1. Impíos. Vámonos al 3. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Ahí está el segundo 6. Ahí va el tercer 6, mira. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Qué silencio. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos 6 viste? 6, 6, 6. Es el espíritu anticristo, antiunción. ¿Cuántos vieron en esos 18? 6 por 3 es 18, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos vieron en esos 18 la ingratitud? Ingratos, dice ahí. Vamos al versículo 3 porque no estoy seguro que lo viste.
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está, mira, ingratos. O sea, la ingratitud iba a ser una característica de los últimos tiempos. En otras palabras, la gente de antes era más agradecida. Por alguna razón, no misteriosa, porque la maldad se iba a multiplicar, se ha multiplicado la cantidad de gente ingrata. Y tú y yo fuimos llamados en esta generación, en este tiempo, a ser luz y ser agradecidos, a hacer la diferencia. Darle gracias a Dios por las cosas que se te han manifestado y no quejarte por lo que no se te ha manifestado. Porque para empezar, Dios no es el culpable de que no se nos haya manifestado algo. ¿O será Dios el culpable? Entonces hay que darle gracias por lo que se nos ha manifestado ahora. De hecho, la gratitud trae multiplicación. Jesús, cuando dio gracias por esos poquitos panes y poquitos peces, dice que cuando dio gracias se multiplicó para todos. Pero gente aspira a un mejor carro y no le da gracias por ese carrito que trae. Tienes que darle gracias con eso poquito. ¿Alguien entiende la revelación? Sí, Señor, gracias por este auditorio. Gracias por estas sillas. En vez de decir, ay, cómo calan estas sillas, mejor gracias por estas sillas. Amén. Dale gracias por esa ropa que a lo mejor no es la que tú anhelarías. Dale gracias por este piso que no es el que anhelamos, pero gracias. Digo, no estamos en la tierra, y aunque estuviéramos, gracias. Tenemos que ser agradecidos con lo que, contentos con lo que tenéis ahora. Como yo siempre te he dicho, no conformes, pero sí muy contentos. Y eso te va a traer la multiplicación. Continuando con la revelación del agradecimiento, vamos a Filipenses 4:6. ¿Sabías que la gente normalmente le pide a Dios? Si tú entrevistas a alguien en la calle y le dices, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál es la respuesta clásica? Sí, yo le pido. ¿Quién le preguntó si le pide o no? La única pregunta fue que si creen en Dios. Pero ves, ellos traen en su mente pedirle. Dios, pedir. ¿Sí o no? Pues es como en Santa Claus, pues Dios, pedir. ¿Por qué para ellos Dios es pedir? Porque no se acuerdan de Él en todo el año más que cuando se accidentan o cuando necesitan algo. Por eso siempre su mentalidad es pedir. Pero tú con tu mentalidad renovada, para ti Dios, darle gracias. Eso debe caracterizar a esta generación. Por eso, ahora no estamos diciendo que el pedir es malo. No, el pedir es bíblico. Es parte de lo que podemos hacer. Pero cuando le pidas a Dios, dice Pablo, que vaya acompañado con mucho agradecimiento. Aquí está, mira. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ahí está, te están dando oportunidad de que sí pidas. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero dice, ese ingrediente no debe faltar en tu oración. Con acción de gracias. Así que hay algo con lo cual siempre tienes que entrar. Primeramente, ¿qué? Gracias. A ver, vamos a practicarlo en un minuto. Levanta tus manos. Deja tu libreta, deja tu Biblia, lo que traigas. Levanta tus manos y con toda sinceridad. Que no sea nomás un ejercicio. Con toda sinceridad, sí, con tus manos en alto. Solo piensa en la casa que tienes, a lo mejor no es tuya todavía, es de renta, en la ropa que tienes, el carro, la labor, lo que recibes de dinero actualmente. Dale gracias, ¿qué te parece? Dale gracias, no te enfoques en que no ganas lo suficiente, en que la casa esa no te gusta. Enfócate en lo que se te ha manifestado y va a haber un milagro ahora, yo lo creo, de multiplicación. Dedícale este medio minuto, dile, Padre, te doy gracias. Abre tus labios, dile, Padre, gracias por todo lo que has manifestado en mi vida. Dile, de verdad estoy agradecido. Hey, por el hecho de que respiras, gracias. Porque tienes esos brazos. Gracias porque puedo ver y hay gente que no ve. Gracias porque puedo caminar. Gracias por mis órganos. Dile, gracias, Padre, por todo lo bueno que nos has dado. Gracias, Padre. Amén. Quiero que vayas a Lucas 17:11.
Y en este pasaje siempre tenemos que identificarnos con los personajes ahí, que son los leprosos. Yo creo que aquí todos hemos recibido algo de Dios. Sería ingrato alguien que dijera, pues yo no he recibido nada. Claro que has recibido algo de Dios. Tu vida es un milagro. El que hayas nacido es un milagro. Había 1 millón de espermatozoides y el que ganaste fuiste tú. Eres un milagro desde que naciste. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vamos a leer corrido. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, ahí está lo triste. ¿Cuántos? Uno. Esa es la estadística de los agradecidos. Yo estudié una materia que se llamó así, estadística. Seguramente algunos de ustedes la llevaron a la escuela y es impresionante. Como dice un dicho, para muestra basta un botón. Si usáramos aquí los principios de estadística, 1 de 10 fue el agradecido nada más. Esto es tremendo. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, mira, a gran voz. Esto es importante. Dígalo, a gran voz. ¿Por qué dice a gran voz? Porque también a gran voz le gritaron a Jesús que tuviera misericordia. Sí, hay gente que para pedirle gritan y hacen aspavientos y escúcheme, pastor, venga a las 3 de la mañana, o a ti te hablan y ¡ey, pélenme, existo! Ya cuando reciben su milagro no sabemos de ellos jamás. Este leproso, así como pidió gritando, volvió gritando, alabando a Dios y dando gracias, agradecimiento. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ahí va lo triste también, mira, era samaritano, uno que no era judío. O sea, salió más agradecido el samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermano, esa pregunta no es al azar, no es un escrito más en la Biblia. Es Jesucristo mismo diciendo y clamando: ¿dónde están los demás que deberían ser tan agradecidos como este que vino? O sea, es un Jesús confrontando. A veces queremos ver únicamente al Jesús que te abraza, que te sonríe, y solo esa cara queremos ver. No, Jesús, por ejemplo, en las 7 iglesias de Apocalipsis, es un Jesús que reprende, que confronta, que te avisa. Y aquí está diciendo: hey, que no sanea 10. Es un Jesús que tienes que conocer, que te está diciendo: si yo limpié a tantos, ¿por qué no han venido a darme gracias, a demostrarme su agradecimiento? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Ves? Jesús enfatizó el hecho de que era samaritano, dando a entender: y mi gente no vino. Y muchas veces así pasa. Los mundanos suelen ser tan agradecidos y suelen hablar tan bien de ti y de mí. Continuamos. Versículo 19. Y le dijo, aquí viene algo impresionante, mira, y le dijo: levántate, vete. Mira lo que le va a decir al leproso que fue agradecido, que ya no era leproso. Le dijo: tu fe te ha salvado. Atención aquí, que el ser agradecido es una evidencia de fe y va a recibir bendición manifiesta de Dios. Los agradecidos se esfuerzan. ¿Usted cree que no se le hubiera hecho fácil a este irse con el bolón y decir:
pues ya te sanó, hombre, ya, pues para qué le das gracias, Él es Dios, Él sabe, hombre, vente ya, hombre. No, seguramente él se esforzó para volver. Yo voy a volver y donde me lo encuentre, yo me postro, le digo, gracias. Pues ese recibió mucho más que los demás. ¿Cuántos creen que los demás nada más se les quitó la lepra, pero aparte que se le quitó la lepra, se fue con más bendición de Jesús? Y le dice, tu fe. ¿Usted quiere impresionar a Dios? No se queje, no haga oraciones de Señor, tú sabes lo miserable y la vida cómo está y el calorón de Hermosillo. No, acérquese con Dios con gratitud, y eso va a impresionar a Dios y te va a decir, es esa fe. ¿Por qué digo que el agradecimiento es fe? Porque el agradecimiento es como que todo lo contrario a quejarse. Y los israelitas, en vez de agradecer que Dios los había sacado de Egipto, se quejaban todavía. Usted ha leído ahí, se quejaban, en vez de decir gracias que nos sacaste de la esclavitud de Egipto, no, todavía se quejaban y murmuraban. Entonces es cuando Dios habla con Moisés y le dice, ese pueblo me tiene fastidiado, te voy a llevar con gente diferente, o sea, con gente que no es quejosa, con gente que te valora, con gente que es agradecida. Y Moisés intercedía por ese pueblo rebelde. Entonces el quejarse es como que lo contrario a ser agradecido. Yo declaro que tú y yo somos un pueblo agradecido, que Dios no va a tener que decir, voy a tener que buscar a otra gente. No, que nos busque a nosotros, que no seamos ese Israel rebelde, quejoso, sino agradecidos con lo que tenemos ahora. Y les aseguro por el Dios que yo tengo que viene multiplicación para los agradecidos, multiplicación financiera, multiplicación de unción y multiplicación para esta visión. Te voy a decir algo profético, grábenme, tómenme fotos. Mira, estos son 5 panes y pececitos y se van a multiplicar por agradecimiento. Dele fuerte el aplauso al Señor si lo cree. Apláudele fuerte, pero apláudele de gratitud. A ver, ¿estás agradecido por algo? ¿A cuántos se les fue la lepra? ¿A cuántos se les fue la maldición? Apláudele. Tú te esforzaste por venir hoy porque estás agradecido. Aleluya. Gloria a Dios. Acostúmbrese, diga, Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Dígale, Señor Jesús, muchas gracias. En Efesios 5:20 yo aprendí algo hace muchos años. Cuando andaba en mi búsqueda del tema de la alabanza y la adoración, le venía platicando a mi hijo Jaciel, que eso fue como a los 15, 16 años, que empecé a averiguar sobre el tema. Y obviamente me topé con muchas corrientes doctrinales que en todos los temas existe. Y en el tema de la alabanza y la adoración no es la excepción. Por ejemplo, en Efesios 5:20, te voy a decir cómo yo lo entendía y porque así me lo enseñaron los maestros de muchos libros que compré al respecto. Así enseñaban prácticamente todos. Mire lo que decía: dando siempre gracias por todo. Lo que estos maestros me enseñaron, sin mencionar nombres para no verme tan mal, son autores de libros, muchos de ellos americanos, la gran mayoría, otros hispanos. Y ellos enseñaban de esta manera: la Biblia dice, dad gracias por todo. Y ellos enseñaban así, que hay que ser agradecidos por todo, así textual como Pablo dice, por todo. Eso significa que si recibes un terreno que alguien te regaló, di gracias por ese terreno. Pero si recibes una enfermedad, también, porque es gracias por cuánto, por todo. Así que gracias por el terreno, y gracias por la enfermedad, y gracias por la mosca que pasó, y gracias por cuánto, por todo. Y tal vez tú digas, pues es que ahí dice, pastor, gracias por todo. No, pues sí, yo estuve atorado así muchos años creyendo eso. Y qué vergüenza, pero así enseñaba yo en aquellos años. Bendito Dios cuando conocí el tema de que Dios no manda males. Cuando yo conocí Santiago 1:17, cambió mi perspectiva. Vamos a Santiago 1:17. En Santiago 1:17 dice:
toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto. No esos regalos que luego te traen problemas, no, buenas dádivas y dones perfectos. Desciende de lo alto. ¿De quién? No me enojo si me lo dices. ¿De quién desciende? Del Padre. ¿De quién? Del Padre. Ok, entonces del Padre viene todo lo bueno, ¿verdad? Ok, entonces un día le dije al Espíritu Santo, y si de ti viene todo lo bueno, acuérdate, yo estaba estudiando el tema de la bondad de Dios, de que Dios no manda males. Y entonces le dije al Señor, si tú no mandas males, ¿cómo explico que yo te tengo que dar gracias por todo? A mí me dijeron que te tengo que dar gracias por lo bueno y por lo malo. Y fue cuando el Espíritu Santo me dijo, vuélvele a leer. Así, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre el Espíritu así me lleva a volver a leer, a volver a leer. Y entonces volví a leer Efesios 5:20, vamos allá, y quiero que lo vuelvas a leer para que notes esta revelación que yo recibí hace tiempo. Dice, dando siempre gracias por todo. Y le decía, ahí está, Señor, por todo. Síguele leyendo. Mira, dando siempre gracias por todo al Dios, ¿y qué? Al Dios y Padre. Y le leía y no le entendía. Yo decía, y estoy igual. Vuélvele a leer. Al Dios y Padre, al Dios y Padre. ¿A quién se le tiene que dar gracias? Al Padre. Hasta que de repente dije, si le debo dar gracias al Padre, entonces se refiere a que debo darle gracias por las cosas que el Padre me manda, no por las que no me manda. ¿Y cuáles son las cosas que el Padre me manda? Ya lo vimos en Santiago 1:17, puro bueno. Así que olvídate de andarle dando gracias ahí por esa situación difícil, y gracias por el accidente, y gracias por la ruina, gracias por este calor, gracias, nada de gracias. Él no te mandó ni una de esas cosas. Tienes que darle gracias por lo que Él te mandó. Ahora, lo que sí es cierto, y es ahí donde muchos cristianos se confunden, y cómo me gustaría que oyeran esta enseñanza, y declaro que la van a oír. Lo que sí es cierto es que hay que darle gracias a Dios en toda circunstancia, lo cual es muy diferente a darle gracias por lo bueno y por lo malo. Vamos a ver cómo lo dijo el mismo Pablo, pero ahora en 1 Tesalonicenses 5:17, 18, el 18 mejor, ahí está, dice el 18, dad gracias. Ya no va a decir por todo, porque eso ya lo resolvimos. Gracias en todo. ¿Ves? La palabrita en quiere decir en medio de cualquier circunstancia. Dad gracias en todo, o sea, en todo momento, en toda situación. Aun cuando te halles en momentos terribles, hay que darle gracias, pero no te está diciendo que le des gracias por lo terrible, sino en medio de cualquier problema, decir gracias, pues porque Él nos da la salida, porque Él siempre nos ayuda, no por la situación negativa. Y tenemos muchos ejemplos de eso. El pastor Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dijo tened por sumo gozo porque os halláis en diversas pruebas. Dijo cuando os halléis, o sea, cuando estás en el problema, hay que estar gozosos, no por el problema, Señor, gloria a Dios por esta ruina, no, sino gozosos porque sabes que te va a sacar de la ruina. Pareciera que esto es muy básico, pero no es nada de básico. El gran porcentaje de gente religiosa, cristianos y muchas religiones, creen así. Dale gracias por el problema, dale gracias por la situación. Dile gracias, Señor, porque si no fuera por ese problema no hubiera aprendido. Gracias por esos garrotazos. Pero no es lo que Dios está diciendo. Gracias en todo. El otro ejemplo es Pablo y Silas, que estaban encarcelados, pero no tan solo encarcelados, sino dice que les habían sujetado los pies en el cepo. ¿Y qué es el cepo? Pues cepa. No, no es cierto. El cepo era una herramienta de fierro con el cual le apretaban los pies a los reos, a los que estaban ahí adentro, así que estaban ahí amarrados, pues.
y bien sujetos los pies, en el calabozo de más adentro. Me imagino que había ratas. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. Era algo terrible, y aparte los habían golpeado mucho. Muchos los habían golpeado. Y estando ahí, en vez de quejarse, cantaban himnos a Dios. Y alguien dice: no, pues es que eso de plano yo jamás lo voy a hacer, le voy a andar cantando himnos. Hay gente que mejor voltea con Dios, y para eso me gustabas. Y de veras, gente se amarga con Dios. Pero ellos cantaban. ¿Y qué gano yo con cantarle himnos a Dios? Pregúntale a Pablo y Silas qué ganaron cuando empezaron a ser agradecidos y empezaron a cantar. Dice que se les abrieron las puertas solitas. O sea, ángeles llegaron, se desamarraron, los desamarraron, se abrieron las puertas de la cárcel. Espectacular. Y es lo que pasa con los agradecidos. Se te abren todas las puertas y toda atadura es quitada en tu vida. Yo declaro que de toda cárcel tú sales por ese agradecimiento. Levanta tus manos en alto si lo recibes. Si en vez de quejarte empiezas a cantar: gracias, 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 vas a salir de toda cárcel. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Ahora, muchos andan buscando la famosa voluntad de Dios. ¿Has oído a alguien que dice: pues yo lo único que quiero hacer es la voluntad de Dios? Es muy común eso, ¿verdad, Rosa María? Ya que escuché su risa, por eso volteé para allá. Inconfundible. Ah, mi hermanita, qué fiel usted. ¿Cómo le hace para venir todo el tiempo? Ah, yo pensé que venía de tan lejos para que fuera un ejemplo de todo. No, no es cierto. Aún así es ejemplo, ¿no? Si vive cerquita, pero se viene. Gloria a Dios por mi hermanito. ¿Has oído a alguien que dice: yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios? Todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Ok, hay varias partes en la Biblia donde se nos dice cuál es la voluntad de Dios, pero una de ellas es el agradecimiento. Usted que quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, sea agradecido. Aquí lo dice: dad gracias en todo, porque, y te lo dice categóricamente, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo fuerte: la gratitud es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Regrésate a Romanos 1:8, porque vamos a entender ahora la segunda parte. ¿Cuántas partes dividimos el versículo? Y la primera es el agradecimiento. Es prioridad para Pablo y para ti y para mí también. Mira, primeramente, ¿qué es eso? Prioridad. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice, y ahí va la segunda parte que vamos a estudiar. Mediante Jesucristo. Subraya la segunda parte. Mediante Jesucristo. Esa subrayala con otro color ahí. Así llevaba yo en la escuela, me acuerdo, en la prepa, muchos colores. Estaba loco yo. Pero ¿cómo ayudan esas cosas? Y usted que va llegando aquí dice: ¿a poco puedo rayar la Biblia? Claro que puede rayarla. No es pecado rayarla. Es importante que sepas que eso es solo una copia de los originales. Ok. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo. Subráyelo ahí donde dice mediante Jesucristo. ¿Qué quiere decir mediante Jesucristo? Que Jesucristo es el mediador para todo en nuestras vidas. Tenemos un mediador. Hoy en día se usa mucho el término mediación, y hay mediadores en el ámbito legal, que es una persona que está, especialmente cuando hay dos partes en conflicto y hay un mediador, hay una mediación. ¿Para qué? Pues para que se arreglen las dos partes. Así que ahí está el mediador para hacer su función y que todo termine en orden. Pues en lo espiritual tenemos un mediador. Jesucristo se asegura de que tú recibes la herencia que te pertenece. Déjeme decirle dos cosas importantes refiriéndose a Cristo como mediador. Y vamos a verlo esto en Hebreos 9:16. Todos en Hebreos 9:16 para aprender estos dos puntos de Cristo. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Verdad que eso lo vimos en la primera sesión? ¿Verdad que es necesario que haya muerto Cristo
¿Para qué? Pues para que nos den la herencia. Es necesario que intervenga muerte del testador. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el testador no moría. Versículo 17. Porque dice, el testamento, mira, con la muerte se confirma, pues no es válido, ¿te fijas? Porque es de Romanos en adelante. Porque no es válido entre tanto que el testador vive. Así que todo lo demás son historias que obviamente podemos aprender de ellas, no digo que no. Pero ya el testamento, o sea, lo que Dios te dejó como herencia, eso es cuando ya el testador murió. Pero déjeme enseñarle algo. Lo que acabas de leer aquí es lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué hizo? Murió. O sea, Él voluntariamente murió para que te dieran la herencia. Esto es lo que Dios hizo. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús hace actualmente? Porque normalmente la gente dice, Él murió y gracias a Dios porque Él murió. Y es cierto, gracias. Nos quedamos con lo que hizo. Pero nunca te has preguntado, ¿y qué hace ahora? Ahora que resucitó. ¿Cuál es su ministerio actual? Y es ahí donde nos vamos a ir a Hebreos 8. Todos en Hebreos 8, versículo 6, por favor. Pero ahora ya que resucitó, mira, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. O sea, ya no es el que murió por ti, eso ya pasó, él ya murió. Ese ministerio ya lo cumplió, ya murió por ti. Ahora es tu mediador, mira. Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que Él está asegurándose que tu herencia se te entrega. Se asegura de ser mediador ante el Padre y también mediador, ¿por qué no decirlo?, tu abogado respecto al diablo que también te quiere quitar tu herencia. Él siempre, puedes estar seguro, que está en medio. Es una maravilla contar con ese ministerio actual de Jesucristo. Por ejemplo, en Hebreos 13:15, a mí siempre me ayuda a entender que cuando quiero alabar a Dios, porque me gusta alabar a Dios y sé que a usted también, puedes estar seguro que no hay ninguna condenación si lo haces a través de Cristo. Veamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer a Dios por medio de Él? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el momento que tú te pones a alabarle sin tener a Cristo en cuenta como mediador, para empezar es muy probable que ni te escuchen, porque Dios solo va a oír a aquellos que se apropiaron de la sangre de Cristo. No voy a entrar al tema de que Dios no oye ciertas oraciones. Le recomiendo una enseñanza que di que se llama oraciones escuchadas. Y te va a estremecer que uno cree que siempre lo oyen y no es así. Ahora, ese tema puede meterle nervios a muchos de que no, y para saber cuándo me oye, no te preocupes, eso es fácil. Tú te apropias de la sangre y sabes que te oyen. Porque la sangre de Cristo te limpia de cuántos errores, de todos los errores, de todo pecado y de toda maldad. El problema es que muchos no se arrepienten y no dejan que la sangre los limpie. Cuando ya la sangre te limpia, que ruede el mundo y que rueden los que dicen, pues yo no veo que se arrepintió, es un asunto de él. Dios sabe quién se arrepintió y quién no. Y cuando tú te arrepientes y la sangre te limpia, puedes estar seguro que Dios te está oyendo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, tremenda recomendación, por medio de Él, sacrificio de alabanza. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. O sea, aprópiate de su sacrificio, de su sangre. Ahora, 1 Timoteo 2:5 es un versículo que no se puede dejar de decir cuando hablamos de Cristo como mediador. No tan solo es mediador, sino es el único mediador. Aquí lo dice, porque hay un solo Dios.
Ahora, cuando dice un solo Dios, no se refiere a una sola persona en la deidad, no está diciendo eso. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, hombre, el cual fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Un solo mediador. Todos digan esa frase: un solo mediador. Hay gente que tiene a María como mediadora, por ejemplo. A los santos los tienen como mediadores. Y la Biblia enseña todo lo contrario. El único mediador es Jesucristo. O sea, María no está intercediendo por ti, es Cristo. Ni Pedro, ni ningún santo. Es Jesucristo el mediador. Eso es totalmente bíblico. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo que más me gusta, mira, Jesucristo hombre. ¿Nunca te has preguntado por qué dice Jesucristo hombre? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Un hombre está sentado allá. O sea, no está sentado uno que está ajeno. Como diría alguien, pues él si supiera lo que es estar acá, él no sabe lo que es sufrir tan a gusto allá en tu trono, ¿no? Y yo aquí sufriendo todo lo que ni sabes cómo son las cosas en el planeta. Tanta pobreza, tanta enfermedad, tú tan a gusto allá. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. O sea, anduvo aquí como hombre para luego irse a sentar como hombre. Y él es tu mejor representante ante Dios. Y qué tremendo. ¿A ti no te gusta que un senador y un político vaya y te represente cuando ni sabe los problemas de la sociedad? ¿Te gusta que vaya uno que entienda la problemática social y vaya y te bien represente y sabe lo que es el trabajo y lo que es batallar, y ese te va a representar bien, ¿sí o no? Pues Jesucristo no te podía representar bien a no ser que hubiera venido, alguien diga aleluya, vino y se hizo semejante a nosotros y vivió todo lo que tú puedes vivir. Fue tentado en todo, nada más que él sin pecado nunca cayó. Y por eso en esa categoría se levanta de los muertos y va a representarte ante el Padre, ante la corte celestial. Hermano, tenemos el mejor representante, nuestro precioso Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Váyase a Job 1:6. No iba a incluir esto, pero me parece muy importante que sepas cómo estaba la cosa en el Antiguo Testamento. En Job 1:6, o sea, esto es antes de que Cristo muriera y resucitara, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Como yo ya te he explicado en otras ocasiones, Satanás se metió a la presencia de Dios, ahí en el mismito cielo, entre los hijos de Dios, porque iba en la categoría de hijo de Dios. ¿Quién le dio esa categoría, esa investidura? Adán. Todo eso tú y yo lo sabemos. El punto aquí es que él se metió. Pero ¿para qué se metía ahí en la presencia de Dios? ¿Sabes para qué? Iba para acusar día y noche. Como tenía entrada libre, o sea, consiguió. Es como, tal vez nunca te he dado este ejemplo, o si te lo di, recuerdo que hace muchos años. Es como si alguien, un maleante, mata a un policía. Entonces mató al policía y le quitó su uniforme y se lo puso él, el uniforme del policía que mató. Y no solo el uniforme, obviamente la placa, todo, y las armas. ¿Y cuántos saben que él puede engañar al que sea porque trae el uniforme y la placa? Y puede engañar. Haz de cuenta. Ese es uno de los mejores ejemplos. Eso es lo que hizo el diablo. No es que el diablo era hijo de Dios, le quitó toda la investidura y la placa
de hijo de Dios a Adán. Y en esa categoría podía hacer lo que quería con esa investidura, inclusive entrar a la misma presencia de Dios. Y Dios es tan respetuoso que tenía que respetar la investidura de aquel que la quiso entregar. Cuando alguien entrega eso, estos son como los dones, es un tema tan profundo, pero trataré de ser breve. Si Dios a ti te da un don y tú no lo quieres y tú lo rechazas, ¿sabes? Los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? Normalmente en la tradición cristiana se cree, y esto es terrible, se cree que irrevocable es que tú, así dicen ellos, tú te irás a la tumba, así dicen ellos, te irás a la tumba con ese don. Lo quieras o no, tú fuiste maestro, apóstol, cantante, lo que sea, te irás a la tumba con tus dones. Yo difiero de esa doctrina. Más bien creo que irrevocable es como su nombre lo indica. Irrevocable quiere decir que ese don no se le regresa a Dios, porque Él ya lo dio. Quiere decir que alguien, si rechaza ese don, el que sea, a través de los años, ese don, tú lo rechazaste, definitivamente ya no lo quieres, alguien más lo va a agarrar, porque no se le va a regresar a Dios. Por eso es irrevocable. Y ese principio lo vemos en toda la Biblia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Basti y Esther? ¿Te acuerdas de Judas y Matías? No, no te acuerdas. Que unos desechaban ese puesto y alguien lo tomaba. Siempre hay sustitución. Ese principio del reino, así pasó con Adán. No es de que Adán dejó la investidura y llega el diablo a querer agarrar la investidura de Adán y llega Dios, no, quítate, se la di a Adán, pero si no la quiere Adán, que me la regrese. No, Dios tuvo que respetar eso, ¿ves? Dones irrevocables. Tuvo que respetar que ahora, ¿a quién se le pasó la investidura? A Satanás. Por eso Satanás dijo, a mí me la han entregado y a quien quiero la doy. Así es esto. Por eso Dios respetaba que el diablo entrara hasta el mismo cielo. Dios de pactos, Dios respetuoso. Entonces, ¿a qué entraba? Fíjate a qué entraba. Entraba Satanás, no sé si sabías esto, entraba a ponerse a la diestra de Dios. Fíjate el atrevido. Se ponía a la diestra de Dios para acusar a todos. Para acusar a Job, para acusar pues a todos los que creían en Dios. En aquel tiempo no había redimidos porque no había venido Cristo. Pero los acusaba a todos de día y de noche. Mira fulano, mira el otro, mira Job, pues si con razón lo bendices por esto y por lo otro, para ver, quítale lo que tiene. Y siempre murmurando de los que creían en Dios. Váyase a Zacarías 3:1 para comprobarlo también. Aquí vemos un pasaje tremendo. Y dice Zacarías 3:1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba, ¿dónde estaba Satanás? A su mano derecha. ¿Para qué estaba ahí? Para acusarle. Ese era el cuadro del Antiguo Testamento. Alguien se pregunta, ¿y por qué dice el Antiguo Testamento? ¿A poco ahora en el Nuevo ya no está ahí? Exactamente, te lo voy a demostrar. En el Salmo 109, versículos del 6 al 7, Salmo 109, 6 dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Así estaba en el Antiguo Testamento mientras Cristo no viniera, siempre el diablo a la diestra para acusar. Versículo 7, cuando fuere juzgado, dice, salga culpable. ¿No le das gracias a Dios que ahora que está Cristo ya no sales tú culpable? Mira, un versículo profético ahí mismo en el Salmo 109, pero ahora el 31, versículo 31, estaba apuntando a Cristo. Mira, porque Él, refiriéndose a Cristo, Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. O sea, estaba apuntando de que Él se iba a poner a la diestra de aquel que lo iba a necesitar. Y así fue. Cuando Cristo muere, hizo su función de morir, pero ahora se resucita como mediador para ponerse a la diestra del Padre y obviamente quitar a Satanás del cielo para que ya no estuviera acusando a nadie.
En otras palabras, querido hermano, ya no tenemos un acusador en el cielo. Lo tendrás ahí en la mente porque llega y te acusa en la mente. Pero en el cielo ya no hay un acusador. Lo que hay ahora es un mediador. Es un intercesor. Alguien diga gloria a Cristo. Vamos a demostrarlo en el nuevo pacto con Pablo, Romanos 8:33. Uno de los mejores pasajes. Se dice que la carta a los romanos es lo mejor que Pablo escribió. Estoy de acuerdo. Mira lo que dice. ¿Quién acusará? Alguien diga aleluya. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, nadie te puede acusar. Versículo 34, mira. ¿Quién es el que condenará? Grítelo, nadie. Y Pablo te dice, ¿por qué nadie te puede acusar ni condenar? Mira, porque Cristo dice, es el que murió. O sea, cuando alguien te quiera condenar, nomás voltea y dile, ¿tú moriste por mí? Si te dice, no, retírate entonces. Cristo es el que murió, aleluya. Cristo es el que murió, mira, más aún el que también resucitó. Y ahí va lo que estamos enseñando, mira. El que además está, ya no está el diablo ahí, mira. Está Cristo a la diestra de Dios. El que intercede, el que también intercede por nosotros. Diga conmigo, hay alguien orando por mí. Hebreos 7:25. Nunca sientas que nadie ora por ti. Cristo está orando por ti. Me gusta como lo dice el autor a los Hebreos. Mire usted, por lo cual puede, gloria a mi Cristo, puede también salvar perpetuamente. Hermano, yo soy de los que creo que la salvación sí la podemos perder, podemos llegar a morir espiritualmente, pero cuando leo ese pasaje me estremece y hace que mi fe crezca. Me hace confiar de que hay alguien que puede salvarme perpetuamente. Qué tremendo. Mira lo que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alguien está orando por ti en este instante. Se llama Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Vuelvo a decir, gloria a Cristo. ¿Alguna vez has pecado, querido redimido? No me contestes. Quédate quietecito así para que sea tu vecino el que diga amén. Es fácil, ¿cuántos pecaron? Todos pecaban. El problema de los cristianos es que creen que hay jerarquización de pecados, ¿no? Y se sienten más dignos porque sus pecados son más elegantes. Velos. Ok. Miren lo que dice aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el plan es que no pequemos. Pero mira lo que dice. Y si alguno, esa es la parte que el diablo quisiera quitar de la Biblia, mira. Y si alguno hubiere pecado, ahí está el ministerio actual de Cristo, mira. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alguien dele gloria a Cristo Jesús. Alguien dele gratitud. Hermano, mediador, intercesor, abogado. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a Romanos 1:8, por favor. Y esa tercera parte la voy a iniciar mañana porque no me alcanzó el tiempo. Estoy aprendiendo a sujetarme a una hora. Estoy aprendiendo, imagínate, más de 15 años enseñando 2 horas, 2 horas y media, 3 me han dicho. Vamos a leer aquí. Primeramente doy gracias a mi Dios. Esa parte ya la estudiamos. Lo primero es ser agradecido. Lo segundo, mediante Jesucristo. Eso ya lo acabamos de estudiar. Él es tu mediador, tu abogado, tu intercesor. Y lo que vamos a estudiar mañana, porque ya se me fue el tiempo, es la tercera parte, que dice, con respecto de todos vosotros, de que nuestra fe, vuestra fe, se divulga por todo el mundo. O sea que la fe que tú y yo tenemos debe ser conocida por todas partes. Y te voy a hablar de cómo le podemos hacer
para que esa fe la conozcan en todo el planeta Tierra, o por lo menos lo que dice Dios que hagamos para que esto así suceda. Póngase de pie, por favor. Tómense todos de las manos, como es nuestra buena costumbre últimamente, para orar por ti. Jaciel, ¿puedes tocar el piano en sol? Así, con tus manos que tienes tomadas de tu hermano y de tu hermana, quiero que le demos gracias a Dios. Si de todo lo que dije algo debe de quedársete, es el ser agradecido. Digo, lo de mediador está bueno, pero la gratitud, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con Dios, con tu hermano, con el que ahora es tu jefe. No le digas lo mal que hace su labor, lo que debe cambiar en su empresa. No, dile gracias, y vas a ver que se te abren puertas. Dile, ¿en qué puedo ayudar yo para cambiar esto? Ser agradecidos te abre puertas en todas partes. Padre, yo oro por este grupo de estudiantes que se van a multiplicar. Yo lo declaré hoy, Señor. Estos panes y estos peces se multiplican. Por eso yo te doy gracias, y yo bendigo este grupo de creyentes. Te doy gracias por sus vidas, y declaro que esta herencia la van a empezar a vivir en sus vidas prácticas, y que nadie los podrá reducir a esclavitud ni a condenación, porque ellos ahora conocen su herencia y conocen que tienen a un mediador, que eres tú, mi Señor Jesús. En un minutito nos vamos. Dígale gracias. Gracias. Específicamente dígale a Jesucristo: gracias, Jesús. Gracias. 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 Te amo con todo mi corazón, Señor Jesús. ¿Qué le parece si volvemos a decir Jesús? Levanta tus manos a nivel individual. Dígale: Jesús, yo te declaro una vez más el Señor de mi vida, y sigo creyendo que Dios te levantó de los muertos. Dígale: Jesús, tú eres mi Señor. Yo te doy gracias. Oh, gracias, Señor. Dile conmigo: gracias, mi Señor. Jesús es nuestro mediador. Abre tus labios y dile: yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Añádele una sonrisa, mueve tus manos y dile: yo te doy gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz, redimido. Dile fuerte: oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale la última vez: oh, gracias. Sí, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo declaro bendito tu entrar y tu salir. Declaro milagros financieros, que los cielos de bronce son abiertos y se derrama la lluvia de bendición sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén.
Amén. Nos vemos mañana. Gracia y paz a todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Mesa. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.